En esta semana, en la Feria del Libro en Buenos Aires, y sobre el tema de la forma de aprender y por qué muchos niños y niñas no lo hacen todavía en tercer grado, lo explicó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Sí, las pruebas a aprender, las pruebas PISA, van a mostrar lo que pasó en la pandemia. Y lo que pasó en la pandemia es que perdimos. Que aprendimos menos, que enseñamos menos. Eso lo van a mostrar y tenemos la obligación de recuperarlo eso. Pero va a mostrar eso. Yo recorro las escuelas y hoy te digo, hay chicos de tercer grado que no aprendieron a leer y escribir, que no tuvieron eso que en la educación llamamos alfabetización inicial, ¿no? Que es ese primer proceso en algunos chicos, desde la sala de 3, otros en la casa, pero otros en la sala de 4, seguro, como un proceso sistemático, 4, 5, primer y segundo grado, seguro, y en algunos llega hasta tercer grado de la primaria, y yo recorro, hay chicos de tercer grado que no saben leer y escribir, y eso es una deuda, y eso lo tenemos que reparar, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de reparar eso, de que todos los chicos aprendan a leer y escribir, y eso que antes se daba en la escuela, sala de 4, sala de 5, hoy no pasó. Y si no hacemos que pase, no va a pasar. No es una cuestión, aprender a leer y escribir no es una cuestión natural, es una cuestión cultural, es una cuestión que tenemos que hacer. Y como escuchamos, el ministro nacional indica que ese problema de la no lectura o la no comprensión de textos o no poder haber aprendido a escribir y leer o leer y escribir en los primeros años se debió, en este caso que él cita, a la pandemia. Pero son muchas las voces dentro del sistema educativo nacional, provincial, que indican que viene ya desde hace muchísimo tiempo. Este tema y otros referidos a la acción gremial específicamente, charlamos con la secretaria general de ATECH, Rosa Petrovich. Y les decíamos en el anticipo de nuestro contenido, hoy la presencia de la secretaria general de ATECH del Chaco, que es la Asociación de Trabajadores de Educación de la provincia, la doctora Rosa Petrovich, a quien primero le agradecemos la gentileza de atendernos y de estar aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Acá estamos. Bueno, la idea es tres temas básicos, pero obviamente que no son excluyentes, ¿no? El tema salarial docente, ¿cómo está? ¿Ya arreglaron en paritaria? ¿Se fijó un programa, un cronograma de los aumentos, Petrovich? Bueno, concretamente lo que es crucial en la pauta salarial que hemos logrado que se establezca, al igual que el año pasado, tiene que ver con la cláusula gatillo, que es la herramienta que nos permite no estar por debajo de la inflación, que tiene carácter trimestral, que significa que si en el año tenemos una inflación de un 60%, no podemos estar debajo de ese 60%. Independientemente de ratificar que nuestro reclamo no se agota en la cláusula gatillo, sino que aspiramos a obtener una recomposición salarial estando por encima de la inflación, digamos, para recuperar poder adquisitivo perdido en años anteriores, que todos recordarán, en 2017 y 2018 fue no menos del 50% el poder adquisitivo perdido en nuestros salarios, política que se retomó en 2020 con el incumplimiento del gobierno de la cláusula gatillo que habíamos logrado que se estableciera también en ese año y que finalmente fue el punto álgido de negociación para la pauta del año pasado, el reconocimiento de la deuda, el pago de la misma y por cuerda separada la pauta para todo 2021 que en definitiva en el contexto de crisis que atravesamos, todo sigue siendo insuficiente, pero el año anterior, en 2021, igualmente significó un paso adelante, digamos, hemos obtenido casi una recomposición de un 20%, digamos, y estamos hablando de todos los incrementos al sueldo en blanco, al valor del punto, sin considerar siquiera montos en negro. Claro. En este panorama entonces se puede decir que si bien no es el ideal o tal vez nunca sea el ideal, pero por lo menos se alcanzó un tope alto, digamos, ¿no? En lo que fue en 2021, este año hasta acá estamos con la garantía de la cláusula gatillo,
que se tuvo que activar, digamos, con el mes de abril, sin ir más lejos, por la inflación disparada en marzo que terminó superando, digamos, cualquier expectativa en el primer trimestre. Ahora vamos por la recomposición que decididamente debe establecerse para el primero y segundo semestre del año. El otro tema que también queríamos que nos mencione, que analice cómo quedó la extensión áulica, es decir, el agregado de una hora. Bueno, concretamente, todos saben que la Ley Nacional de Educación y la provincial también establecen la nueva modalidad de la jornada extendida, que desde 2006, digamos, está vigente la Ley Nacional, la provincial desde 2010, y desde entonces, desde nuestra entidad gremial, desde ATESH, habíamos planteado ya en el año 2012 una propuesta a la Cámara de Diputados de regulación de esa jornada extendida, porque decididamente un horario superior, digamos, al de la jornada simple, implica una mayor carga horaria y a su vez implica un mayor salario para los docentes que se desempeñen en las mismas. Bueno, esto no se ha definido nunca, no se ha tratado la propuesta que planteamos desde 2012 a través de un proyecto de ley de autoría nuestra, de nuestra entidad, y nos ha sorprendido en el mes anterior, digamos, el anuncio que de la noche a la mañana ha hecho el ministro nacional de Educación respecto de que a partir de este mes de mayo era un objetivo, digamos, de nación, llevar adelante o cristalizar esa jornada extendida, y que se disponía de 18.000 millones de pesos para enviar a las provincias. La verdad que, digamos, bastante sorpresivo y con mucha preocupación de nuestra parte, como se lo planteamos al ministro Lineras acá en la provincia, por digamos, el grado de improvisación que nosotros podemos apreciar. No hay marco jurídico que regule ni ese presupuesto, nadie sabe sobre qué base de cálculo se hizo. Se habla de que el 80% pondría la nación y el otro 20% la provincia para que cada una pueda llevar adelante eso. No tenemos definiciones en lo que decía al principio, digamos, respecto de la regulación misma. Nosotros propusimos en aquel proyecto de ley inclusive hasta la creación del cargo de maestro de jornada extendida dentro del nomenclador de cargos docentes, con la cantidad de puntos que le correspondería, digamos, al docente de jornada extendida, como al directivo de la institución de jornada extendida, aspirando a que la institución de manera integral se convierta, digamos, en una modalidad de jornada extendida. Pero no hay nada concreto hasta este momento. No hay nada concreto, así es. Y después, Pedro, lo que advertimos y se lo planteamos al ministro Lineras también en la provincia es que decididamente nosotros no discutimos si lo que está en la ley sí o no. Lo que está en la ley hay que cumplirlo, pero lógicamente con las previsiones que corresponden. Usted recordará en la época de los 90 cuando Nación transfirió todas las escuelas nacionales a las provincias con muchas promesas, pero sin un peso. Entonces, sobrecargaron toda la estructura, digamos, del sistema educativo sobre cada una de las jurisdicciones, y el Ministerio de Educación de la Nación se quedó sin ninguna escuela a cargo, que es la realidad que tenemos hoy, ¿no? De este tema de la extensión áulica, que obviamente interesa, además hay que cumplir una ley, pero con todos los ingredientes que son necesarios, ¿no? Pasamos al otro tema, como lo es el de la calidad educativa, que pocas veces creo, por lo menos está en el tope de las noticias o informaciones sobre educación. Y específicamente, Rosa, nos interesa el tema del proceso de lectoescritura o de aprendizaje de la lectoescritura que se tiene hoy, pero también seguramente con una proyección hacia el pasado de varios años. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, Pedro, en principio lo que tenemos que señalar es que escuchamos a diario, digamos, sobre todo de parte de quienes tienen poder de decisión y a través de los gobiernos a su turno, la preocupación en el discurso, digamos, por la calidad educativa. Y la verdad
que esta es una preocupación que nosotros sí tenemos como docentes y como organización sindical, que siempre hemos participado en todos los ámbitos válidos de discusión y con poder de decisión. Nosotros venimos arrastrando en el país y en la provincia, obviamente, los resabios de lo que fue la nefasta Ley Federal de Educación de los 90, que ha destruido el sistema educativo, vaciando de contenidos particularmente a la escuela secundaria. Usted recordará que se planteaba que, bueno, los chicos que salían, egresaban de la escuela secundaria, fracasaban en el intento de ingresar a las universidades para las distintas carreras. Cuando se trató acá en la provincia, ya por el año 96, 97, la ley provincial, digamos que era el correlato de esa ley federal que felizmente ya se derogó, pero que todavía subsisten varios resabios de ella en nuestro sistema educativo, desde nuestra entidad, desde la TESH, participando en la Cámara de Diputados en los debates por la ley provincial, que tenía que ser, digamos, el correlato de esa ley nacional, planteábamos, porque preveíamos justamente ese vaciamiento de contenidos y esa poda terrible que han hecho, especialmente en el nivel secundario, decimos, planteamos concretamente desde nuestro gremio la necesidad de que se estableciera en la ley que el tronco común de materias de formación general iba a ser no inferior al 80%, digamos. Y en mucho debate, digamos, pero en definitiva, lógicamente, nosotros no tenemos el poder de decisión. Los legisladores que sancionaron la ley en su momento, escucharon las propuestas, pero no incluyeron dentro de la ley. Después tuvimos las consecuencias, digamos. Se acordarán todos que a raíz de la estructura que teníamos en el marco de la ley federal, teníamos varios prototipos de polimodales. Polimodales para el secundario, digamos, donde no tenían materias de formación general, qué sé yo, por darle un ejemplo, de un polimodal sin matemáticas, que había varios. Lógicamente, los chicos que egresaban de esos polimodales y querían seguir una carrera universitaria que tuviera como base matemáticas, y bueno, no hay que ser adivino para saber cuál era el resultado, digamos. Rosa, en el nivel de inicio de la lectoescritura, ¿qué método se utiliza hoy en el Chaco? Bueno, sin duda que hay varios, digamos, ¿no? Claramente que acá hay una cuestión de fondo, digamos, que tiene que ver con la necesidad de la revisión absolutamente de la política educativa en todas sus aristas. Todos los niveles. Y absolutamente, mire, se lo planteábamos al ministro Liniera, y me parece importante hacer hincapié en esto porque venimos en una franca decadencia, claro que sí, en todos los niveles, porque hay una política errática, sin ninguna duda, que tampoco es que se la lleva adelante de parte de quienes tienen poder de decisión al respecto, por una ingenuidad. La llevan adelante de esa manera por intereses políticos partidarios, electoralistas y todo esto que venimos planteando de años a esta parte, y que tiene que ver con lo que está sucediendo con la escuela pública, estatal, gratuita, formal, que es la que el Estado debe garantizar absolutamente al conjunto de la ciudadanía. ¿Y por qué hablamos de un debilitamiento que se da a pasos agigantados? Precisamente porque se fortalece toda una estructura paralela a la de la escuela formal, con planes y programas que justamente la semana pasada hacíamos público un nuevo documento de ATESH al respecto, planteando, digamos, nuestra preocupación
por ese debilitamiento que por supuesto se da de patadas con la calidad educativa que se dice que se pretende mejorar a través de planes y programas de terminalidad educativa que son absolutamente laxos, con la creación que se ha venido haciendo desde años anteriores de escuelas de gestión social, que nosotros no decimos que no deben existir, decimos que deben regularse como corresponde, y no manotear, y permítanme la expresión, del presupuesto de educación para beneficiar, digamos, amigos partidarios o lo que fuera con la creación no solamente de escuelas de gestión social, sino de proyectos especiales que los han desnaturalizado absolutamente, o de escuelas privadas, digamos, que también están en la ley, que deben existir, pero deben existir con la regulación correspondiente, digamos, y en el marco que tiene que ser. Rosa, con el tema de el aprender a leer y escribir, que ahí queremos hacer eje por lo menos en la charla, ¿no? Desde hace bastante tiempo se dice que los chicos llegan hasta tercer grado inclusive sin saber leer ni escribir. ¿Esto es cierto o es nada más que un rumor? Y mire, Pedro, no es rumor, claramente, y hay muchos factores, digamos, que inciden claramente en esta cuestión. Ni qué hablar del contexto de la pandemia en el medio, ¿no? Donde ha habido clases, pero de manera virtual, pero donde ha habido chicos, si algo ha traído la pandemia aparejado, digamos, es su poder de poner sobre el tapete las enormes desigualdades, donde en definitiva han quedado muchos chicos fuera del sistema educativo, claramente, porque no, ni que hablar de conectividad, ni de dispositivos a disposición, ni nada que se parezca, ¿no? ¿Qué debe hacerse, Rosa? Porque si en la escuela pública, ¿no? O no en las de gestión social, aunque también son públicas, pero con otra forma de gestionamiento, si el Estado en la educación en los primeros años no actúa como nivelador, esos chicos y esas chicas después no tienen futuro. Absolutamente. Mire, Pedro, nosotros planteamos y hacemos hincapié de manera permanente con el tema de la definición del presupuesto adecuado y suficiente y el direccionamiento de ese presupuesto que para que llegue a donde debe llegar, ¿no? Y que no termine quedando por el camino. Nosotros tenemos un serio problema con el tema del presupuesto para garantizar en principio los salarios dignos, que no los tenemos el 80% de los docentes, estamos por debajo de la línea de pobreza, tenemos la infraestructura con gran cantidad de falencias, nosotros escuchamos, y es cierto, que no solamente están los anuncios, sino que se hacen las obras de refacción, pero por más cantidad de refacciones que hoy se mencionen, siempre van a ser pocas, habida cuenta de la desinversión sistemática que ha hecho el Estado de años a esta parte en lo que es la educación y la escuela pública, estatal, gratuita y obligatoria. Se habla de una jornada extendida en el aire, que lógicamente que una escuela de jornada completa inclusive es la ideal, digamos, para que los chicos estén la mayor cantidad de tiempo en la escuela, pero sabiendo para qué es lo que se les va a enseñar en esa jornada completa, en esa jornada extendida, y no solo eso, con qué garantías del tema del comedor, del refrigerio. ¿Usted sabe cuánto se destina para brindarle comedor a los chicos por cada alumno en las escuelas que tienen comedor? 69 pesos, Pedro. Eso genera incertidumbre en la docencia, en los padres, y convierte en víctimas a los chicos, a las chicas. Absolutamente, absolutamente. Nosotros creemos y estamos convencidos de la necesidad, sí, de los procesos de nivelación con la evaluación permanente, digamos, porque si no, no sabemos a dónde estamos yendo, con los periodos de intensificación, pero hay que establecer reglas claras, digamos, no es posible que estemos en la incertidumbre como estamos acá en la provincia,
sin saber cuáles son las condiciones claras y concretas que tienen los chicos para pasar de un año a otro. Y esto es una preocupación que nos han planteado muchísimos de nuestros colegas de las escuelas secundarias, en particular durante, bueno, todas estas semanas últimas. Rosa, nos quedó claro que el panorama no es nada alentador y, bueno, casi una presión de deseo, ¿no? Que se encuentre alguna forma de superar esto porque, insistimos, las víctimas son los chicos y las chicas. Rosa, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en Sin Retórica. Queríamos hacer esta charla y por lo menos dar preponderancia al tema de la calidad educativa. Así que muy amable, gracias. Gracias a ustedes, Pedro. Hasta luego. Y como les comentábamos en el inicio de contenidos de hoy aquí en Sin Retórica, el de hoy fue el primero de los programas de los dos que ocuparemos para darle espacio a un debate o por lo menos a un análisis en lo que se puede hacer en televisión del tema de la lectoescritura. La próxima semana estará con nosotros, también en una videocharla, en una videoconferencia, la doctora de Filosofía y Letras, o en Filosofía y Letras de la UBA, Ana Borsone, quien tiene una posición muy, pero muy firme y específica respecto de este tema. Dice que los maestros no saben enseñar porque no se les enseña a enseñar. Y el método que se está utilizando en nuestro país no es el más adecuado. Y que además no se utiliza en ninguna parte del mundo. Bueno, pero eso será en la próxima edición, el miércoles, siempre aquí en Somos Chaco. Eso fue todo en esta edición de hoy. Nos reencontraremos la próxima semana. Gracias.